Ahora nos encontramos en Génesis capítulo 40, donde podemos ponerle a este mensaje José, el intérprete de sueños. Ahora, hasta aquí él ya había caminado mucho con las experiencias adversas en su vida. Ya no voy a repetir mucho de esto, ¿verdad? La más reciente era que había terminado en una cárcel. Pero el mensaje anterior platicaba yo que Dios lo hacía prosperar. Insistentemente la Biblia habla, Dios estaba con José. Muy interesante porque él había actuado bien con Potifar. Cuando Potifar lo compró, cuando Potifar lo puso bajo administrador de su hogar, él había actuado bien con la mujer de Potifar y ahora él había actuado bien en la cárcel. Entonces, podemos decir felizmente que hay personas que actúan bien y que tienen experiencias adversas a su vida. Ahora, a partir de este capítulo, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 40. La historia comienza un rumbo nuevo para la vida de José. Y vamos a ver dos cosas en especial. En primer lugar, o a dos personajes, un copero y un panadero. Un copero y un panadero. Y vamos a ver dos cosas que suceden en la vida de estos dos hombres. En primer lugar, vamos a ver al copero. Dice la Biblia que estos hombres eran gente oficiales de Faraón. Versículo 7, allá en el capítulo 40 de Génesis. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, eran oficiales, se cree que en un momento dado podrían ser hasta príncipes que venían especialmente a servir al rey. No era cualquier tipo de clase de gente, sino eran seleccionados para que cumplieran una función especial frente a Faraón. Ahora bien, en los versículos, permítanme leer 1, 2 y 3. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, donde José estaba preso. Muy interesante que llegan estos dos hombres a la cárcel, y en la cárcel había una persona que estaba a cargo de esta cárcel y su nombre era José. Muy distinto, por cierto, esta persona a los que generalmente son los encargados de una cárcel, a los que generalmente tienden a manejar a otros presos, dado que la forma de tratar a los presos no es tan cordial. Número uno. Número dos, las cárceles no están tan limpias, no cubren todas las condiciones que pudieran cubrir según las cárceles que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero Josué había hecho, dice la Biblia, un buen trabajo en la cárcel. Le habían asignado la cárcel, él estaba al cargo de todo esto, y llegan estos dos hombres, dicen los versículos 1 al 3, porque habían delinquido en contra del faraón. Ahora, vamos a ver dos cosas. Uno, el copero, su sueño, la interpretación y el punto final. Lo que sucede, o el cumplimiento, después de que se cumple, lo que sucede finalmente con el copero. Igual con el panadero, vamos a ver su sueño, la interpretación que le da José a su sueño, y también el punto final del panadero. También voy a estar mencionando un poco, aparte de estos dos puntos, la solicitud que le hace José al copero. Vamos a introducir entonces todo esto de la vida, porque el énfasis es la vida de José. Lo que debe de atraernos aquí es la vida de José. Tal vez muchos se preguntarán, y tal vez muchos dirán, él fue una víctima del destino, él fue una víctima de la vida, él fue una víctima de las circunstancias, y yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que él vivió cada instante de su vida como debía haberla vivido. Respondió a cada situación de su vida como debió haber respondido. Y ese es el reto para nosotros.
Ese es el reto para nosotros, responder como debemos de responder cuando nos enfrentamos a cada situación, cuando se nos viene la avalancha de conflictos y problemas, cuando parece ser que la salida ya no está tan cerca, cuando las circunstancias no están a nuestro favor. Es muy interesante responder de la manera correcta como lo hizo José. Ahora, hacía algunos capítulos anteriores, él frente a sus hermanos había tenido sueños. Y estando en la cárcel aquí hay dos hombres que tienen también sueños. Y el primero es el copero. Y versículo 5 del capítulo 40, antes de continuar hablando un poco de José y de las experiencias que él tiene, dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Miren, hermanos, yo me imagino José ayudando, ministrando ahí en la cárcel, que ministrar es servir, sirviendo en la cárcel, coordinando todo, la comida va para acá, esto debe estar limpio, tú te encargas de la limpieza, tú te encargas de traer el agua, tú te encargas de barrer, cada quien arregla su cama, vamos a estar aseados para que no huela mal la cárcel, ni nosotros olamos mal, coordinando todo. Yo me imagino un José coordinando todo, y de momento José se voltea y ve a estos dos, al copero y al panadero, y les dice: bueno, toda la gente anda movida, toda la gente anda en sus actividades, pero ustedes dos yo los veo un poco tristes. A ver, cuéntenme qué está pasando. Entonces ellos les dicen: no, tal vez José les pudo haber preguntado, ¿se sienten mal? ¿Están enfermos? ¿Les duele el estómago? ¿Les duele la cabeza? ¿Se le bajó la presión? ¿Se les subió la presión? Cualquier tipo de cosas de esas pudo haberles preguntado. ¿No descansaron bien? ¿Tienen miedo a lo que pueda sucederles? ¿Tienen incertidumbre en cuanto a su vida para días futuros? Y ellos le dijeron: ¿en realidad quieres que te digamos? Y José, con el corazón que tenía: sí, hombre, cuéntenme. Animado, yo creo, José, entusiasmado, porque por lo que hemos leído de José hasta aquí, era un hombre que deseaba el bien de los demás, que deseaba ayudar a los demás. Pero ellos le mencionan algo a José que pudo haberlo inquietado. Le dice: mira, José, tuvimos cada uno de nosotros nuestro sueño. Cuando José escuchó la palabra sueño, ¿cómo habría reaccionado usted? Voy a imaginarme un poco contestando a José cuando le dijeron: fíjate que tuvimos un sueño que nos inquietó. ¿Sueños? No. Yo estoy aquí en Egipto, ¿saben por qué? Por dos sueños que tuve. El viaje ha demorado varios años. ¿Saben por qué? Por dos sueños que tuve. Señores, caballeros, muchas gracias. Tal vez van a esperar a que Faraón determine si los pone en libertad, si los condena. Yo no sé qué va a decidir Faraón, pero en cuanto a sueños, ese puntito no quiero saber nada de él. Probablemente pudo haber dicho así José. Sin embargo, aquí cambia la escena. Bíblicamente José no responde así. Al contrario, José les motiva y les anima a cada uno a que puedan compartir con él el sueño correspondiente. Si dos sueños habían golpeado su vida, aquí vamos a ver dos sueños con índole diferente también. Y José ahora no como un soñador, sino que es una bendición. Ahora como un intérprete de este tipo de sueños. ¿Se ha preguntado usted cómo actuaba la mano de José en la adversidad, ahora interpretando estos sueños? ¿Se ha preguntado usted cómo José tuvo esa reverencia con la mujer de Potifar para no fallarle a Dios, porque era su sentir y era su preocupación, no fallarle a Dios? La gente se puede enterar, la gente puede decir, la gente puede hablar. A la gente muchas veces podemos no tenerlas conforme, pero fallarle a Dios
romper el vínculo y la relación con Dios. Eso era lo que le preocupaba a José. Y es muy interesante porque, digo yo, a partir de este capítulo, las cosas comienzan a jalar para José de manera favorable. De manera favorable. Mire, yo no sé por todo lo que usted ha atravesado en estos días, por todo lo que usted le han golpeado en este día, por todo lo que usted ha sufrido en estos días. Pero Dios tiene una respuesta para usted, pero Dios le va a ayudar a usted. Dios le va a levantar a usted. Dios no se ha olvidado de lo que usted ha sufrido. Dios no se ha olvidado de sus lágrimas tampoco. Dios no se ha olvidado de los sufrimientos que tantas y tantas noches no lo han dejado dormir. Y aquí va un hombre con la experiencia ya de dolor, porque sí le había dolido todo lo que había vivido, a interpretar sueños. Y eso solamente Dios se lo podía otorgar. Decía yo, el mensaje pasado, si José se hubiera metido con la esposa de Potifar, probablemente se hubiera encumbrado, probablemente hubieran maquinado matar a Potifar y él ponerse casi, ¿verdad?, al lado de Faraón, pero no hubiera pisado la cárcel, pero no hubiera interpretado sueños, pero no hubiera estado frente a Faraón. Probablemente Dios no le hubiera dado el don de la interpretación de los sueños porque José falló. Pero él no erró, pero él no falló. Y ahora le dice al copero, a ver, venga de ahí, de los versículos 9 al 11 en el capítulo 40, cuéntame tu sueño. Y le dice al copero de la siguiente manera, les voy a leer textualmente lo que dicen los versículos 9 al 11. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Un punto, generalmente nosotros hemos aprendido que en la época de los romanos, se servía el vino, se traía la copa al César, y su segundo, el que estaba como jefe de los coperos, tomaba primero de la copa para probar el vino a ver si no estaba envenenada. En este caso, déjenme agregar algo más, si ustedes son tan amables y si ustedes me permiten. En el caso de Faraón o en Egipto, exactamente, le traían las uvas frescas a Faraón, los ponían en la mesa, ponían la copa. Entonces el jefe de los coperos tenía que ser una persona de alta alcurnia, de alto rango, y él comenzaba a exprimir las uvas en la copa de Faraón. No solamente la probaba, eso ya aquí no aplica mucho como la tradición romana, sino más bien él las exprimía suficiente, sacaba el jugo y se lo entregaba él a Faraón. Algo ha de haber hecho este hombre que no le gustó a Faraón y lo mandó a la cárcel. Ahora, le dice a José, mira, yo he soñado esto, vi 3 sarmientos y como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, ¿no? Y me vi también, ¿verdad?, frente a Faraón, y en una palabra le estaba dando yo su copa y le servía. Eso es muy entusiasta. Eso es muy entusiasta. Ahora, si José no hubiera tenido el don de la interpretación, probablemente José le hubiera inventado alguna otra historia. Probablemente el copero hubiera salido, se hubiera olvidado de él. Pero la Biblia dice en el versículo 12 y 13, la interpretación que le da José al sueño. Lo voy a leer si ustedes me permiten. Y le dijo José, esta es su interpretación. Para oreja, los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
hasta aquí todo iba bien en las manos de José en cuanto a lo que iba a interpretar. Ahora bien, él le da la interpretación y le dice, te traigo buenas nuevas, mira, vas a estar, no te preocupes, frente al rey nuevamente dándole tú la copa. Esa es una excelente noticia. En el versículo 21 de ahí mismo del capítulo 40, dice la Biblia, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Primero el copero se da el sueño, Daniel le da la interpretación, y en el versículo 21 de este capítulo 40 se cumple lo que José había interpretado acerca del sueño del copero. A este copero, no hacía el panadero, a este copero José le hace una petición, y pensando él que pues iba a estar cerca de Faraón, podía echarle la mano. En aquel entonces, si alguna persona conocía o tenía un amigo o conocía a otra persona que tuviera acercamiento al rey o a algún alto magistrado, el hecho de que el uno abogara por el otro influía mucho, y en una palabra aquí, existía el 90% de las posibilidades de que José saliera libre. Les voy a dar lectura a los versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículos 14 y 15. José le dice al copero, acuérdate pues de mí, después de que le da la interpretación, cuando tengas ese bien, que ya te restauren y te reinstalen a tu nueva posición, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. 15 del 40. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Tampoco he hecho algo aquí del por qué, dice él, me pusiesen en la cárcel. Copero, acuérdate, soy inocente. ¿Y saben qué pasó con el copero? ¿Se olvidó? Le voy a hacer una preguntita rápido. ¿A cuántas personas le puede o le pudo usted haber hecho muchos favores en la vida? La segunda pregunta, ¿cuántos regresaron para agradecerle? Y de los que usted recuerda, ¿cuántos se olvidaron? Porque tanto lo dicen, ¿verdad? Los dichos, pensamientos. La gente olvida. Y cuando le toca a usted pedir favor a la gente se va. Puede ser que la gente lo deje solo. Puede ser que usted no importe tanto para la gente. Y pasó con este copero. Pasó con este copero. Se olvidó que había estado triste. Se olvidó que José le había dado una muy buena interpretación y una muy buena noticia de que iba a estar frente a Faraón. Y se olvidó de José. Versículo 23 del capítulo 40. Se los voy a leer si ustedes me permiten. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Ahí lo dejó a un lado. La próxima semana nosotros vamos a estar analizando que pasaron 2 años para que el copero se acordara de José. Esto no es fácil cuando la gente olvida. Y otra vez el corazón de José pudo haber quedado lastimado, porque en la persona que él ayudó y confió, lo dejó, recibió el beneficio y lo dejó. Es el copero. Ahora, hubo una noticia feliz, lo reinstalaron a su trabajo. Número 2, vamos al panadero ahora. ¿Cuál fue el sueño de el panadero? Versículos 16 y 17.
Dice la Biblia así: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Así dijo el panadero. 3 canastillos. En esos canastillos llevaban pan, llevaban la más rica comida, ¿sí? Y venían y la presentaban a Faraón. ¿Qué había hecho el panadero? Tampoco la Biblia describe qué había hecho el panadero. El asunto es que le había faltado al rey. El rey se había sentido, el faraón, disculpen, se había sentido ofendido con él y también lo mandó a la cárcel. Ahora, él se sentía muy alentado, porque cuando escuchó que el copero iba a ser reinstalado, dijo: bueno, probablemente también mi sueño tenga que ver algo con esto, y qué bendición sería y qué bueno sería que yo fuera reinstalado. Pero desafortunadamente para él la historia y el final iba a ser otro. La interpretación José en los versículos 18 y 19 se lo da y dice de la siguiente manera la interpretación: entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. En una práctica palabra, morirás. Morirás. Al copero le iba a ir bien, iba a ser reinstalado. Al panadero le iban a volar la cabeza y el cuerpo lo iban a colgar. Esas tradiciones, ¿verdad?, que existían antes. Ahora, ¿dónde se cumple esto? En el versículo 22, si ustedes me acompañan de ahí mismo del capítulo 40, dice la Biblia: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. ¿Cómo lo había interpretado José? Ahora, déjenme decir algo. Si José hubiera interpretado o no el sueño, el copero hubiera sido reinstalado. Porque ya había soñado el copero. Si el panadero, José, le hubiera interpretado o no el sueño, él iba a ser ahorcado. Pero la Biblia habla de José porque es como un escalón tras escalón tras escalón que José comienza a subir en el encumbramiento que Dios le va a dar. Vuelvo a repetir, estos hombres iban a tener su final, pero Dios quiso que entrara José para interpretar este tipo de sueños. ¿Por qué? Porque el panadero es importante su historia, el copero es importante su historia, pero más importante es la historia de la vida de José, la que nosotros estamos meditando en estos días. Más importante que todo esto es ver la vida de un hombre, cómo inicia la vida de este hombre, cómo viene joven aún, 17 años, cómo viene. En el capítulo posterior, capítulo 41, él llega a los 17 años a Egipto y se presenta frente a Faraón a los 30 años, 13 años después que José tuvo que tener experiencias para contactar a Faraón y para poder comenzar a crecer en un dominio a segundo de Faraón. Ahora, por eso es importante que aquí menciona en el sueño del copero, en el sueño del panadero, es importante que Dios permite que se siga revelando, que se siga escribiendo acerca la vida de José. Ahora ya no solamente era un chico soñando sueños, ahora no solamente era un chico administrando la casa de Potifar, ahora ya no era un chico rechazando
el acoso y el asedio de aquella mujer, ahora ya no era un chico administrando bien y correcta y efectivamente en la cárcel, ahora era un muchacho que interpretaba sueños, porque Dios se lo dio. Porque Dios se lo dio. Hermano, deje un poquito, relaje un poquito su corazón y piense en lo que usted ha venido atravesando. Piense con las personas que usted ha venido tratando. Tal vez no son personas tan leales. Tal vez no son amigos verdaderos. Tal vez no son compañeros de trabajo dignos, confiables. Y tal vez le han buscado y le han buscado queriendo hallarle para que usted caiga, para que usted quede mal, para ridiculizarlo. Y probablemente eso ha lastimado su corazón y usted ha llorado gotas de amargura. Pero sabe una cosa, como José, Dios no se ha olvidado de usted. ¿Sabe una cosa? Esto que Dios le da a José es un galardón por la vida que este hombre vino llevando. No se desanime. No se doble ante las circunstancias adversas. Dios tiene algo maravillosamente hermoso que entregarle en sus manos. Manténgase firme. Manténgase sin fluctuar. Manténgase en honestidad. He dicho mucho en estos domingos, aunque usted tenga que remar en contra de la corriente, Dios está viendo su vida y Dios seguramente le va a recompensar, y de la mejor manera, porque Dios paga, y Dios paga bien a aquellos que son fieles, porque Dios premia y bendice a aquellos que se mantienen temiendo su santísimo nombre. Entonces, recapitulando, uno sale vivo, lo reinstalan, el otro muere. Así es la vida, pueden decir unos. Bueno, enfoquémonos en José, no en el copero y en el panadero, en José. Comienza, mis estimados, amados, la escala ascendente para José. Comienza el premio para José. ¿Quién le dijo a José que él interpretaría los sueños? No, él iba confiado, de Dios son los sueños. Dime tu sueño, lo vamos a interpretar. Cuando uno encuentra una persona que habla así con esa convicción, cuando uno se topa con alguna persona que nos transmite esa confianza, que está convencido de que Dios es Dios, cuando nosotros encontramos a una persona que habla en el nombre de Dios con poder y con autoridad, es una bendición, y el copero y el panadero lo experimentaron con José. Y Dios permita que en cualquier circunstancia donde usted se encuentre, usted sea un José para las personas. Su actitud, sus palabras, su estilo de vida, que usted pueda ser bendición para las personas que le rodeen, que usted pueda ser un José para aquellos que le rodean. Yo le voy a pedir en esta hora que incline su rostro, vamos a orar, y yo quisiera orar por usted. Yo quisiera orar por usted. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Y yo quisiera orar por usted. ¿Y sabe qué voy a orar por usted? Le voy a pedir a Dios que lo sostenga. El apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando siento que me doblo, entonces
Solamente la mano de Dios me puede sostener. Y voy a orar para que Dios lo sostenga, lo bendiga y lo premie. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde. Y te pido, mi Dios, que sostengas la vida de tu pueblo ante las adversidades que hay veces vive. Hay muchas cosas que al momento en la vida de José, Padre, no fueron explicables y entendibles. Pero Dios, tú lo llevaste a bien. Tú lo puliste. Tú lo purificaste en el horno, Padre, para que Él brillara y brillara y brillara. Y gracias por la vida de mis hermanos, de todas las personas que están escuchando este mensaje. Si están ahora atravesando por esta situación de incertidumbre, yo te pido, Dios, que tú los fortalezcas, que tú seas el brazo que los sostenga para que ellos puedan seguir adelante en medio de la prueba y de la lucha. Y que el día de mañana ellos puedan, Dios, ser bendición para otras personas y consolación para otras personas con sus palabras y con su vida. En tus manos los deposito en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Con la ayuda de Dios, la próxima semana continuamos con estos mensajes.